Ok, bueno, pues te doy la bienvenida, Miguel Ángel de Mesa, Arévalo. Eh, este es un espacio que estamos comenzando entre contrabajistas en México. Tenemos una serie de proyectos, por el momento virtuales, eh, este proyecto en particular se trata de dar a conocer un poquito la vida cotidiana de los profesores que sirven en las escuelas, orquestas o orquestas juveniles, infantiles y juveniles. Entonces, bienvenido, Miguel. Hola, ¿Podrías comenzar a platicarnos un poquito de tu historia como músico en general, como tus inicios y cómo llegaste a la juvenil? claro, hola Gil, buenas noches, muchas gracias por invitarme a este pequeño espacio y como tú me preguntabas, mis comienzos fueron ya tarde. Yo cuando entré a la orquesta ya tenía 18 años, o sea, ya yo ya me estaba como preparando para ingresar a una carrera diferente a la música y un día caminando por Tepoztlán, por el centro, vi un cartel que decía: si te quieres integrar a la orquesta, no necesitas tener conocimientos de la música, no necesitas tener instrumento, nosotros te prestamos todo. O sea, y ese cartel hasta la fecha todavía lo tengo en mi casa porque lo pedí de ahí de donde lo vi y me dijeron, sí, sí, te lo puedes llevar. Entonces todavía tengo este cartel, me llamó mucho la atención la orquesta. Desde siempre había como esta influencia de la música. Yo antes iba a una rondalla y pues yo ahí tocaba el contrabajo porque antes de mí mi hermano tocaba el contrabajo. Cuando él se salió me dijeron, pues ahora a ti te toca el contrabajo, y fue cuando empecé como a experimentar otro instrumento aparte de la guitarra, y luego fue esto de la orquesta, me empezó a gustar mucho la orquesta y decidí tomarlo como carrera de vida, ¿no? O sea, me impactó tanto, me gustó tanto la música, era música clásica diferente a la música de una rondalla. Y pues así fue como entré en el mundo de la música. Yo imagino que debió de ser muy estimulante tu participación dentro de una rondalla, ¿no? Por ejemplo, es un grupo de la experiencia como del coro, ¿no? Escolar. Cuando tienes esta fortuna de tener, qué sé yo, un repertorio donde tengas una pieza, ¿no? En el coro, vaya, en la rondalla, ¿no? En el caso de que tocas a lo mejor o cantas, pero que te gusta hacerlo, ¿no? Y a esa edad, siento yo, finalmente son experiencias que se van quedando con uno, yo creo, a lo largo del día y no necesariamente si resultas eh, ser un profesional, ¿no? En la música. Yo creo que en general, como que un acercamiento temprano a la música y a la actividad como un coro, ¿no? O la rondalla, o imagínate las orquestas, pues seguramente refuerzan ciertas experiencias, ¿no? Para la juventud que los marcan. Y entonces, bueno, pero fíjate qué curioso que me comentas que empezaste a los 18 años. Yo también empecé como a esa edad, creo que sí, vaya, prácticamente, ¿no? Cuando terminé la preparatoria, porque eh, un poquito la razón y la inquietud de estas sesiones, de estas entrevistas, es porque, bueno, desde mi punto de vista como contrabajista, bueno, yo no tuve una orquesta juvenil, yo no vengo de una práctica, digamos, pues anterior a a la escuela profesional, ¿no? Sino que entré directo así, pues preparándome para un examen. Pero bueno, ahora que tú me platicas que estás en otra etapa, ¿no? En tu carrera como músico, ahora estás del lado de la docencia, ¿no? En un ambiente como lo es la Orquesta Juvenil en Tepoztlán. eh, ¿Me podrías decir un poquito de tu experiencia? ¿Cómo ha sido el cambio? Es decir, de estar del lado como de alumno, ahora estar del lado del profesor.
Sí, cuando empiezas como alumno, pues tú ves a los maestros como alguien que sabe mucho y que te aporta mucho, que te apoyan mucho. En la Orquesta Juvenil de Tepoztlán me apoyaron mucho desde que les dije que quería estudiar música profesionalmente. Me dijeron, cuando quieras el instrumento, cuando quieras el contrabajo, llámame y yo te abro el auditorio el día que sea, a la hora que sea, para que saques el instrumento y practiques. Si te lo quieres llevar a tu casa, te lo puedes llevar. O sea, con esa confianza y ese apoyo de la orquesta, a mí sí me llegó como en el sentido de retribuirles, ¿no? No sé si ellos sabían que después daría la vuelta y yo me convertiría en parte del equipo de la orquesta como maestro y formador de alumnos, pero pues ellos siempre lo hicieron con esa intención de apoyar, ¿no? Entonces, ya cuando entré a la escuela, me acuerdo que el director me dijo, tú ya estás en la escuela, ya no necesitas recibir clases, tú lo que necesitas ahora es tener alumnos para que vayas teniendo experiencia en cómo dar clases cuando lo necesites o cuando tengas algún trabajo o si es que te gusta, lo sigues y si no, pues puedes seguir viniendo a la orquesta, ayudarnos, echarnos la mano. Y más o menos cuando pasé a licenciatura en la escuela, fue cuando la orquesta tuvo un poco más de auge y empezaron a llegar alumnos que querían contrabajo, que tenían la inquietud de tocar el contrabajo, ¿no? Entonces sí me ayudó un poco esto de la clase de las prácticas pedagógicas supervisadas para llevarlo a la par con los alumnos que empezaba a formar ahí en la orquesta. Y pues es realmente, para mí es muy saludable para ellos, aunque no se dediquen a la música, tener una técnica integral para que no los lastime, básicamente, y que lo disfruten, que no los regañen en los ensayos porque el director de repente es muy exigente y que tengan todo resuelto y listo para cuando tengan que estar en la orquesta, ¿no? Ya, sí, me imagino que estás en una posición en donde tu deber, pues, está en mostrarle a tus alumnos cierto, pues, bueno, por supuesto, desde cierto ejemplo, ¿no? Para, digamos, cumplir con todas las demandas del trabajo en la comunidad de la orquesta, ¿no? O sea, tener lista tu música, por supuesto, mantener una serie de hábitos con tu instrumento para estar listo, ¿no? A la hora de la clase o bien del concierto. Y como dices, una técnica a lo mejor integral o un conocimiento, vaya, que realmente le sirva, ¿verdad? Ya sabes que el instrumento, de por sí, nuestro instrumento, el contrabajo, es uno de los más difíciles. Vaya, pues todos representan un reto, todos los instrumentos en la orquesta representan un reto, ¿no? No queremos decir que otros instrumentos no son igualmente difíciles, Uh -huh. pero en particular el contrabajo tiene su problemática, ¿no? Muy Uh -huh. particular, las dimensiones, por ejemplo. Y esto que me decías, ¿no? De que en la orquesta comunitaria te dan tienes las puertas abiertas, ¿no? Para ir a estudiar, tomar el instrumento, ¿no? Y pasarte un tiempo con él. Eso yo creo que es, bueno, de lo que más se agradecería, ¿no? Se le agradece y se seguirá agradeciendo, ¿no? Para que otras orquestas puedan contar con esos espacios y además los inmuebles, ¿no? Bueno, Uh por -huh. supuesto, los instrumentos listos para tocar. Que esa es otra, ¿no? Muchas veces pueden tener instrumentos como estos famosos hechos en serie chinos, pero muchas veces los vas a encontrar, pues, con un ajuste, pues, que no es el ideal, ¿no? Eh, Pues y es difícil, sí. básicamente sí he lidiado con eso, ¿no? Y a raíz de estas necesidades he tenido como la inquietud de tomar algunos cursos para ver ajustes básicos, ¿no? Acomodar el puente, que las cuerdas estén bien, que no se vayan a despegar. Nos ayuda un maestro que vive en Huitzilac, que antes tocaba en la UFUNAM, ya es jubilado. De repente, si tenemos que pegar un instrumento, él va y nos ayuda, ¿no? Y pues a mí me toca hacer la de su chalán, pero él nunca nos cobra, siempre nos apoya en ese sentido. Cuando ya son urgencias mayores, ya recurrimos a laudero, llevarlo con algún laudero ya cuando es algo muy necesario, pero sí, siempre tratamos de que todos los instrumentos estén lo mejor disponible para los alumnos, ¿no?
O sea, ahí sí. Sí, ese es todo un reto, ¿no? Que no va a dejar de serlo para nuestro instrumento. Y dime, entonces, la población de los alumnos que están estudiando actualmente con trabajo contigo, ¿qué edad tienen aproximadamente? Tengo una alumna, la más chiquita, entró cuando tenía 10 años. Y el más grande ya es de 22, 23. Ah, bueno, Si acaso a lo mejor hasta más, puede ser sí. más viejo, más o menos es un cálculo, casi nunca les pregunto la edad. O sea, básicamente si tienen la inquietud de aprender con trabajo, es lo primero que les pregunto, ¿no? ¿Qué tantas ganas tienes de estudiar el instrumento? Cuando van los alumnos nuevos, llegan los alumnos nuevos y el director de la orquesta me pide que le muestre los instrumentos o que estén en una clase para ver cómo es lo primero que les pregunto, ¿no? Si les gusta mucho el instrumento, les digo, no va a ser difícil. A lo mejor es un poco complicado moverlos y todo lo demás, digo, pero para eso estamos los maestros, otros compañeros de contrabajo para que te ayuden, ¿no? Sus compañeros de la orquesta. Mm, Pero para mí eso es como lo más importante, que le tengan como el cariño y el amor al instrumento para simples razones, que lo cuiden, que se ocupen de estudiar y que les guste la experiencia de la orquesta, ¿no? Para mí eso sí es como muy, muy, muy importante. Tengo algunos alumnos que no estudian música profesionalmente. Tengo un alumno que es nutriólogo, por ejemplo, pero ah, sigue tocando el contrabajo y le gusta, ¿no? O sea, sigue haciendo esta actividad de la música. Tengo otro alumno que está estudiando para chef también y ok. él no deja de ir a las clases, está muy entusiasmado. Y pues los alumnos más pequeños, eso sí cuando yo llegué un día a dar mis clases a la orquesta en el auditorio, cuando todavía no estaba esto de la pandemia y podíamos hacer eso, el director llegó con una niña y me dijo, ella quiere estudiar con trabajo, quiere tocar con trabajo aquí en la orquesta. Y ya después le dije, bueno, pues dije, si quiere, vamos a ver qué hacemos. Entonces la dejé con el instrumento en el salón y me fui a la oficina de la orquesta y le dije, ¿no es broma? Al director y me dice, no, ella desde toda la semana lleva diciendo que quiere con trabajo, pero como no habías estado en toda la semana y tú vienes hasta los sábados, pues hasta ahorita le dije, él es el maestro de contrabajo y pues él te va a decir. Afortunadamente tenemos un contrabajo relativamente pequeño y con los hombros caídos. Mm, Entonces, ella empezó tal cual. La subí en una caja de estas de Coca-Cola, de plástico, para que pudiera alcanzar el instrumento. ah, bueno. Bancos no tenemos y se le hacía muy pesado. Cuando conseguimos un banco se le hizo muy pesado tener el instrumento recargado sobre ella, ¿no? Sí. Ya ahorita actualmente ya tiene dos años Ah, bueno, y lleva ya dos creció años un en la... poco. Lleva 2 años en la orquesta, ya creció un poco, ahora ya lo usa sin la caja, pero sigue usando el mismo contrabajo bajito, ¿no? Ah, El bueno. más bajito que tenemos. Eso me parece muy, 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 una anécdota muy, muy, muy bonita, porque creo que estás hablando de cómo superas ciertas dificultades y en el caso de ella, pues cómo ella supera ciertas adversidades, ¿no? Ujú. ¿No? Y con ciertas pequeñitas victorias, ¿no? Clase por clase, Sí, y has es poco a tenido, poco y es eh, muy lento. Todo es muy lento, tiene mucho tiempo para aprender las cosas, es lo que le digo y lo entiende muy bien. O sea, ella es inteligente y no se desanima. Por eso te digo que le guste es muy importante, porque hasta ahora eso no ha sido un impedimento para ella para seguir tocando el sí, instrumento, ¿no? Ya está creciendo un poco, trato de ajustar el puente para que sea lo más pequeño el tiro de cuerda, para que sus dedos tampoco no se forcen en posiciones más bajas, ¿no? O sea, tratar de adecuar lo mejor posible pues, para su desarrollo. Ya si después quiere estudiar con trabajo, pues adelante, ¿no?
Si no, pues que se lleve una bonita experiencia y que le sirva la disciplina de estar en el instrumento o que aprenda a escuchar la música de otra manera. O sea, que Sí, tenga algo extra sí. que... Sobre todo yo creo que eso que has dicho bien, como el aprendizaje sobre la dedicación a una cosa, ¿no? Que tiene muchas cosas que ver, desde responsabilidad, hábitos, etcétera, ¿no? Y constancia, ¿no? Sí, Y el otro que dices que es el disfrute, ¿no? El disfrute que te va a quedar por toda la vida, ¿no? Y una vez que imagino ellos están empapados, crecen, o sea, tan jovencitos, 10 años, imagino, y escuchando estas, bueno, me parece que es el repertorio típico, ¿no? Un poquito, por ejemplo, estas oberturas, la 1812, sí. bueno, recuerdo. Extractos en la orquesta, fíjate, hay unas colecciones muy bonitas y muy sencillas con extractos de la novena de Beethoven, de Ah, Finlandia, de la cuarta de Tchaikovsky o cosas así, muy bien ajustadas. En ese sentido, es lo que te digo, el director o los que están a cargo de la orquesta, sí son, este es el repertorio para este semestre. Entonces nosotros ya conocemos el repertorio antes de que empiece el semestre, ya sabemos qué métodos vamos a revisar, qué dificultades técnicas van a enfrentarse con la música. La verdad es que esa organización que tienen nos ha ayudado mucho a nosotros los maestros a llevarlos de la mano con el repertorio de la orquesta y con su desarrollo técnico. Y la verdad, sí, sí, cuando tienen alguna duda, los directores se acercan a nosotros y nos dicen, oye, ¿cómo ves esta pieza para este alumno? O vamos a ver esto, ¿se puede o no se puede? Y mm, pues eso beneficia. O sea, sí, ha tenido, yo creo que esa es una ventaja de que varios de nosotros que fuimos alumnos en la orquesta, algunos ya somos maestros ahora. ya, Entonces, ok. ese acercamiento con el director creo que facilita mucho, ¿no? Entonces, me parece que es bueno para los alumnos porque no les ponen algo que les va a perjudicar a la técnica porque está supervisado por los maestros antes, ¿no? Ok, ¿y qué otro tipo de dificultades te encuentras, digamos, en este ambiente? En la orquesta, pues básicamente como es pueblo en Tepoztlán, los alumnos siempre son muy educados, ¿no? Respetan mucho a los maestros, le tienen un gran aprecio y mucha estima y pues si dice el maestro que hay que estudiar así, ellos lo intentan, ¿no? Realmente todo es así como suena muy bonito, pero la gran dificultad es el apoyo del municipio, ¿no? La orquesta ya lleva 15 años, o sea, 15 años son muchos años, ¿no? Pero me ha tocado ver que ha sobrevivido porque al principio tenía alguna persona que aportaba fuertes cantidades de presupuesto de su bolsillo porque le gustaba para la orquesta, ¿no? O se buscaban algunos otros apoyos. La verdad, los directores se mueven mucho para buscar apoyos de becas, de gobierno y cosas así. Estuvimos un rato en Fomento Musical, o sea, como auspiciados por Fomento Musical, ¿no? A nosotros como maestros, una temporada nos pagó Fomento Musical y después con estos cambios de gobierno, ahí es donde cambian el proyecto, a veces ya no hay presupuestos, a veces sí, y así como va pasando el tiempo, ¿no? Realmente eso es como un poco complicado, ¿no? Que sobreviva una orquesta de iniciativa privada, es como buscar los apoyos, estar buscando los apoyos, pedirles como cooperación a los padres por las clases recibidas en el mes, como una colegiatura, ¿no? Ajá. Y pues otras veces vendiendo como algunos recuerdos. Los papás sí en ese sentido sí se mueven allá en Tepoztlán, hacen tazas, playeras y las venden afuera de los conciertos, ¿no? Pues la Eh, verdad es que le entran al proyecto, ¿no? sí, O sea, eso es como, maravilloso. sí, Porque los padres creo que forman una parte muy importante, ¿no? De ujú, esta triada, sí, pues, alumno, profe, ¿no? Y la familia. pues sí, los papás ha habido muchas experiencias bonitas de que
de que cambian sus hijos, ¿no? Y a los papás les gusta el cambio, ¿no? O que a lo mejor porque sus hijos tienen algún déficit de atención y los meten a mil cosas para ver qué le funciona. Nos ha tocado alumnos así. Un alumno muy bueno, ahora ya es violinista, ¿no? Él ya estudió como su carrera, él estudió en la Olin, que sus papás probaban de todo para tenerlo quieto y la orquesta fue el clavo y a tal grado que le gustó tanto que ahora ya es violinista, ¿no? Ah, ya Y así, imagino. sí, así pasan Ay, muchas caray, cosas. sí. Ahí pues conoces a la gente del pueblo te conoce a ti, ¿no? Y te ubica, ¿no? Hasta cierto punto es bueno porque haces una comunidad, como tú dices, muy importante, donde se involucran los papás, nosotros los maestros, los alumnos. Antes de la pandemia siempre había convivios o cosas así, o cuando tenían el cumpleaños, los alumnos se festejaban allá en la orquesta y les tocaban las mañanitas, ¿no? Eso es también muy emocionante para los Claro, alumnos. claro, claro. Es esta vida en comunidad. Es una, sociedad, un grupo humano, ¿no? Donde se sienten representados y además su comunidad alrededor de ellos, ¿no? Su público, pues igualmente se identifican, ¿no? Con su orquesta, con sus jóvenes y con sus eventos, ¿no? Y yo creo que eso es algo, Ujú. muy valioso, Y como, sí, dime. sí, como cada aniversario siempre sacan la playera del aniversario. Entonces, ya los que tienen más tiempo siempre dicen, yo tengo la playera del quinto aniversario, cosas así, ¿no? Los más nuevos tienen las de los últimos aniversarios. Y como tú dices, a ellos les deja eso de sentirse orgullosos de representar como al pueblo a través de la orquesta, porque también no todo es ensayos y conciertos en el pueblo. A veces, ahora que cuando estábamos en Fomento estaba mucho esto de los encuentros juveniles o lo de la OSIM, ¿no? Eh, de que se van de gira y representan a su estado. Pues a mí, por ejemplo, sí me tocó ir a algunos encuentros juveniles porque a la OSIM ya nunca tuve edad para ingresar o participar en la OSIM cuando yo entré a la orquesta, pero sí me tocó estos encuentros juveniles, a mis alumnos también, giras que sales de... Esto es muy divertido para ellos, ¿no? Aunque estén 3 horas en un autobús para ir a tocar a un lado y otras 3 horas de regreso, sí es Ajá. como divertido para ellos, ¿no? Como estar fuera todo el día de su casa y pues Sí. ahí se la pasa muy divertido. O, o la fortuna que hemos tenido es en la orquesta, hemos hecho 2 giras al extranjero, ¿no? A mí Ah, me bueno. tocó ir a la primera gira, que fue un encuentro de orquestas en Francia. Fue la primera vez que una orquesta de México participó en este festival de orquestas, ¿no? Mm, Y pues ya sabes que pues salir del país es algo es como Es, una de las experiencias muy importantes que me ha dejado la orquesta, ¿no? Así como tú también diste en el clavo que mencionaste la 1812, esa era para el concierto de clausura. A nosotros nos tocó la 1812, dividieron 2 orquestas porque son tantas orquestas que alcanzó para hacer 2. En la orquesta donde a nosotros nos tocó estar, nos tocaba la obertura 1812 y de escenario era la orquesta grande, al lado teníamos una como torre tipo castillo, ahí en Francia, y en lugar de cañonazos eran fuegos artificiales, ¿no? ah, Entonces tú tocando la 1812, la obra original, y en lugar de cañonazos, Francia. fuegos artificiales para cerrar el festival, ¿no? Pues eso sí es Wow, muy una emocionante. experiencia muy emocionante, la verdad, sí. Sí, es que eso debe de Porque, marcar y reforzar, ¿no? Todo el esfuerzo que se ujú, hace, ¿no? Para estar ahí, para estar al día. Y yo creo que además pues no como nada como la recompensa o una alegría, ¿no? Al terminar tal vez el concierto y sentir que realizaste algo,
pues una proeza, ¿no? Con toda esa gente, ¿no? Y que todos están pasando un Sí, buen momento. Sí, en efecto, yo creo que eso es por alguno de los poquitas razones por las cuales una orquesta siempre es una bendición, ¿no? Al mundo y a la humanidad. ujú, Y esperamos con serie de entrevistas y serie de proyectos virtuales, alzar un poquito la voz y tratar de llegar a ciertas audiencias que además de que disfrutan del contrabajo, quizás puedan enterarse un poquito más, ¿no? De esta modo de vida que tenemos en el ujú. contrabajo, que hay muchos, ¿no? Ya sea profesor o intérprete, ¿no? En la orquesta o freelance, ¿no? En fin, como compositor, qué sé yo. En fin, dinos, ahora estamos pasando por tiempos pues complicados con la pandemia, cierre de teatros, hay una situación pues emergente y parece que estamos inventando la rueda, ¿no? De nuevo, en cuestión Sí, de las comunicaciones, de cómo presentar un trabajo, un proyecto artístico, ¿no? Ahora todo es por video, en estas tecnologías. En fin, ¿cómo te ha ido a ti con la pandemia y a tus alumnos? pues ahí en la orquesta de Tepoztlán, así como a mí me brindan el apoyo, me lo brindaron cuando decidí estudiar una carrera de música con el instrumento y todo, es de igual forma para todos los alumnos de la orquesta, ¿no? Ahorita los alumnos que tengo les doy clases en línea y tienen la fortuna de que el director les dijo si quieren tener instrumento en casa, nos ponemos de acuerdo, lo sacamos del auditorio, se lo llevan, pero todo esto con una previa plática con el maestro. O sea, yo de entrada tuve que darles un mini curso de cuidados del contrabajo en su casa, ¿no? De cualquier cosa que le pueda pasar. Tengo los dos alumnos que ahorita tienen instrumento de la orquesta, tienen mascotas, ya sabes, un Ah, perro que pueda hacer algún destrozo, alguna tiene conejos o cosas así. Entonces, lo primero que les di fue como una plática de cómo tienen que cuidar el instrumento, cómo lo tienen que poner, en dónde lo tienen que poner, cuestión de la humedad, de si hace mucho calor, todo eso primero lo tuvieron que más o menos aprender y entonces hasta que yo le dije al director ya tomaron su plática de cuidados del instrumento y los voy a estar viendo tales días. De todos modos nosotros le pasamos un reporte al director de cómo van. Entonces les dijo, pues ¿sabes qué? Entonces te hago un grupo de WhatsApp en donde ahí se mantenga la comunicación. Estoy yo, están los papás, estás tú, ahí puedes dar tus anuncios, puedes poner material didáctico para la clase y cualquier cosa, ahí está, ¿no? Como de antecedente. Entonces ya les prestaron los instrumentos y eso ha facilitado como estas clases, ¿no? Porque realmente se me hace un poco innecesario tener una clase de contrabajo si no tienes un contrabajo. mm, sí, por Es, supuesto. eh, sí, de entrada es un poco complicado, ¿no? Porque a veces luego los alumnos se ponen en un ángulo en donde no puedes ver o le ves la mano izquierda o le ves la mano derecha, ¿no? Sí, Ujú. ellos no tienen como ese entrenamiento. A veces sí les pido que enfoquen la mano derecha si vamos a trabajar algo del arco o la mano izquierda. Realmente uno de los retos ha sido eso, ¿no? Uno tiene que darle las indicaciones lo más claro y precisas posibles, porque en esto de la tecnología, si tantito se le va el internet, se escucha cortado y ya no lo pueden escuchar, o no sabes cómo lo van a entender, ¿no? No es lo mismo a darles las clases presenciales en donde le puedes mostrar bien o le puedes explicar varias veces y ver si entendieron bien o no. Sí, Aquí sí. sí, A eso sí me es, refiero, sí, con los retos que te vas a enfrentar, ¿no? Sobre todo transmitir estas experiencias a través de una pantalla, pues ujú, sí, 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 pues es un gran reto, ¿no? Pero afortunadamente, como dices, tienen su instrumento que bien que mal, pues les va a permitir, ¿no? Un cierto grado de exploración por sí mismos y que bueno, con sus medidas y con ciertas instrucciones puntuales, como tú dices, muy claras,
pues poco a poco pueden progresar, ¿no? No significa que sea una etapa de De plano, pues decir, estancamiento, ¿no? Sí. exactamente. Mm, Sí, y otra cosa que he tenido que idear es grabar, ¿no? Me compré un micrófono para grabarles pistas lo mejor posible. Si estamos viendo un dueto, les grabo la voz B y ellos ya pueden estudiar. O si están viendo una pieza de la orquesta, les puedo grabar la pieza de la orquesta para que la escuchen, cómo suena. mm, Y ese tipo de cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Digitalizar los métodos, porque luego no tienen en dónde imprimir y entonces dice, es que yo solo lo veo desde la computadora si usted me comparte la pantalla, ¿no? mm. Digo, y cuando estudian, lo estudian con su computadora, eso también es un poco de desgaste, pero se trabaja con lo que ellos tengan disponible, ¿no? Porque Sí, y realmente así ha tenido que suceder, digitalizar los métodos, saber usar las herramientas, esto también fue un poco de reto, porque yo nunca había dado clases así, ¿no? Entonces sí. hay que estar investigando porque también resulta que el Zoom tiene el corte de los sonidos. Es en su Ah, configuración normal, te corta algunos sonidos como un bloqueo y a veces tocan la cuerda de mí y parece que es película muda, ¿no? El Zoom automáticamente lo sí. corta y entonces tuve que buscar algunos como tutoriales para ver cómo mejorar, ¿no? Y ahí ya resulta que sí hay que deshabilitar como una configuración de sonido para que no acepte esas frecuencias graves como ruido y las bloquee. Eso es lo que Ah, realmente hace el Zoom, ¿no? ya. Ah, bueno, entonces Y no era bueno, cuestión de un micrófono, sino de la configuración del micrófono, ¿verdad? ajá, sí, a veces el internet, entonces es un poco de todo y aún así de repente pasa con las frecuencias graves, de repente las corta, ¿no? Ya. Sí, 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 no sí. te salva del todo, ¿verdad? Ujú. Finalmente, esperamos que esto sea una etapa por la que tengamos que pasar, pues a las fuerzas, pero todo por cuidar nuestra salud, ¿no? Y Sí, pues sí, estoy seguro que pronto volveremos a la normalidad, ¿no? De poder tener clases presenciales. Y sí, bueno, yo creo que en perspectiva del futuro, ¿qué opinas, Miguel? ¿Tú qué crees que sería importante, digamos, para tu orquesta comunitaria o para tus alumnos? Si tú tuvieras un poder, ¿no? Como mágico y pudieras ver, a lo mejor el problema todo se resuelve con dinero, pero si tú incluso tuvieras ese dinero, ¿no? ¿Qué aportarías, ¿no? A la orquesta? Si pudieras cambiar algo, ¿no? ¿Qué quitarías o bien qué aportarías a la orquesta para mejorar? pues como tú dices, el dinero sí es importante en este tipo de proyectos, pero pues a final de cuentas, si de repente una clase no nos las puede pagar el director, no hay tanto problema, ¿no? Porque también apreciamos mucho a los alumnos y tienen como este apoyo de nuestra parte. Mm, Mm, Pues básicamente mejoraría mucho ya tener clases presenciales, pero eso es con tiempo, ¿no? Eso es algo que a todos nos agarró previstos, pero pensando que no tuviéramos como esta situación de la pandemia, yo creo que como apoyo del pueblo para la difusión, ¿no? O sea, pon tú ni siquiera que diga tengo que dar tanto dinero a la orquesta, sino que apoye difundiendo los eventos culturales que hay. En Tepoztlán hay muchos eventos culturales y la orquesta tiene muchos, muchos eventos, ¿no? La orquesta trata de hacer conciertos, pues si alguien ya se quiere o ya se va a titular y quiere probar su música para titularse, ahí está la orquesta, ¿no? Nos ha tocado hacer conciertos con solistas. Cuando teníamos este mecenas patrocinador, trajo 2 veces a una orquesta de cámara de Italia, nos dio clases, hicimos alguna vez una ópera con algún cantante. oh, Y hay muchos, o sea, hay muchos proyectos, hay mucha mm, iniciativa, pero básicamente lo que falta, a mi parecer, es eso,
que las autoridades apuesten porque sí es algo bueno para la comunidad, ¿no? Es algo que hemos visto que le ayuda a los alumnos, que les ayuda a sus relaciones en casa. O sea, ya ni te digo de papás que valoran más a sus hijos porque les dice su maestro, es que él es muy talentoso, va muy bien, es muy aplicado. O sea, cuando no tienes idea de ver la cara de los papás cuando les mencionas como todas las virtudes que uno como maestro ve en sus hijos y los empiezan como a apoyar y a valorar, eso es realmente muy importante. Es algo muy bueno, ¿no? Y Sí, es algo básicamente muy sería, positivo, que creo que no tienes manera de ponerle un valor, digamos, material, ¿no? Es muy difícil, ujú, pero por supuesto eso no es un trabajo digamos, de arte de magia, ¿no? Ni es algo que ujú, creo que suceda de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que sí es un esfuerzo en conjunto y de muchos aprendizajes, de muchas etapas de aprendizajes, de mucha preparación, dedicación, por supuesto, de mucho cariño, ¿no? Y mucha creatividad de parte de los ujú. tutores o de la gente que está enfrente de los niños, ¿no? Y yo creo que esa sí es efectivamente una tarea muy valiosa, ¿no? No solo como, qué sé yo, como por la moral, por seres humanos, ¿no? Sino porque además se vuelve necesario, ¿no? Yo creo que se vuelve necesario Mm, una comunidad que tenga estos valores, ¿no? Y que se identifique en sus fiestas, en sus celebraciones, en sus eventos culturales, ¿no? sí, En efecto, sí, oye, Miguel, pues algo más que quisieras agregar acerca de tu vida frente a en la docencia y frente a las orquestas juveniles. pues que, que si eres alumno y de repente te da miedo acercarte a los maestros porque es su maestro, que no tengas ese temor, ¿no? Casi siempre tu maestro te va a ayudar a ser mejor y por muy extraña o a lo mejor hasta temerosa que sea la duda, que nunca se queden con ella, ¿no? Que siempre busquen ayuda de sus maestros para pues poder ser mejores y pues eso que crean que crean en este tipo de proyectos y que tengan la confianza de que algo bueno les va a dejar, ¿no? Mm. Y pues si alguna persona que todavía está en que sí quiero dar el paso para estudiar música, pero no porque mis papás no me dejan, pues que se atrevan. A mí realmente, yo tuve un maestro que era de la antigua orquesta de Tepoztlán. Primero hubo una orquesta en Tepoztlán y después se dejó. Fue la orquesta más grande en Latinoamérica que hubo en ese tiempo. Se dejó y se volvió a retomar este proyecto, que fue cuando yo ya entré a este proyecto. El maestro que tenía estudiaba en la Olin Yolistli y después él se fue a Mérida porque se quedó en la orquesta de Mérida y él ya vive allá. Entonces Ah, las pocas clases que tuve con él, eh, cuando me vio así en que estaba dudando en querer estudiar y no, y él veía que me ponía a estudiar y pues veía el avance, me acuerdo mucho que me dijo, solo hay una manera de que tú descubras si quieres seguir en el camino de la música. Y uno es si no lo intentas. Dice, si no lo intentas, nunca te vas a dar cuenta si esto es para ti o no. Y me dijo, y si te quedas en una escuela y tienes la fortuna de tener un buen maestro que te guíe, entonces tú mismo te vas a dar cuenta si estás hecho para tocar el contrabajo o no. Dice, o tu maestro te lo va a decir y entonces pruebas otra cosa y puedes seguir viniendo a la orquesta, puedes seguir tocando música, puedes seguir disfrutando de la música en otro nivel, pero nunca te vas a quedar con la duda, ¿no? mm. Y así, tal cual lo hice, ¿no? Wow, eso me parece un consejo muy valioso, ¿no? Es Ujú, muy buen, creo que habla muy bien como del ojo del profe, en este caso, que te veía en una situación, ¿verdad? En la duda, tal vez. ujú. Y creo que supo hacer una buena movida. Pues mis saludos a ese profesor. Que Sí, ojalá, fíjate que un poco parte también de estos proyectos que estamos haciendo en video, pues
trata de hacer también comunidad y de acercarnos con otra gente que ha tenido otras experiencias con sus orquestas comunitarias, ¿no? Y que gente como yo que no estuvimos en una, podamos enterarnos, ¿no? De qué es ese mundo, ¿no? Lo digo además porque hay muchos niveles en donde un bajista puede entrar a participar. Es decir, es parte de nuestra vida cultural en el país, ¿no? Ya sea que que hayas pasado por una orquesta juvenil, ¿no? O bien, eh, más tarde en tu carrera puedes optar por ser profesor, ¿no? Se abre un campo laboral ahí, ¿no? Y en medio muchas oportunidades, ¿no? Investigación, incluso como formación de profesor, ¿no? Es Ujú. también, pues, vaya, ese es un campo favorable, pues, que habría que proteger para que entonces otras profesiones y otras manifestaciones de la carrera en la música, pues, florezcan, ¿no? Ya te decía, ¿no? Como el ser profesor, ¿no? El mismo ser Sí, profesor para los jóvenes, ¿no? Que es muy diferente a que solo te dediques a alumnos más avanzados, ¿no? O de ujú, otra edad, etcétera. En fin, sobre todo, hoy sabes que ahora que recuerdo un poco lo que comentaste que tuviste o tuvo la orquesta la oportunidad, gracias a algún mecenazgo, ¿no? De que llegara una orquesta profesional de cámara pues estudiar con ujú. ellos, estar con unos días, tal vez como una serie de talleres o bueno, Sí, yo creo que eso sigue siendo, seguirá siendo muy, muy importante, ¿no? En el futuro, ¿no? Buscar y, una y fíjate constante que retroalimentación, ¿no? Sí. ahora que lo mencionas y que lo pienso más detenidamente, eso sí fue algo muy importante. El solo hecho de que fueran dos veces como en una temporada corta, digamos, en un lapso de una vez por año vinieron esta orquesta a dar conciertos, a dar clases. Ahora que lo piensas, en esa generación fue donde más salieron alumnos que se decidieron a estudiar música profesionalmente y ahora ya están por graduarse de escuelas de Mm, música, ¿no? Entonces sí es como, creo que sí es algo importante este tipo de cursos o de experiencias para los que están también en el medio de decidirse o no a estudiar música. Sí te sí, impacta mucho, sí te ayuda mucho. eh, yo creo que eso sí, aparte de una buena difusión, creo que eso sería muy bueno para el mm, avance de un alumno. Tener muchas experiencias con músicos profesionales, ya sea viendo un concierto, ya sea teniendo una clase. O sea, eso ya es como un extra, ¿no? Si un alumno va y ve un concierto de un músico profesional, le impacta mucho que sea en vivo, ¿no? Porque ahora en YouTube lo pueden ver, pero en vivo impacta más. Les impacta más que tengan una clase con él porque sí, sí me ha pasado, o sea, que viven, tengan la experiencia de entablar un poco de diálogo con el maestro y que el maestro les diga, esto lo estás haciendo bien y puedes mejorar haciendo esto. Eso es como doble experiencia positiva. Y yo creo que la tercera, como cereza de pastel, es que la puedan repetir, ya sea con el mismo maestro o con otro maestro. ok, Yo sí, creo sí, que eso sí, sí, yo creo, ahora que lo pienso, yo creo que eso sí ayuda y sí cambia. sí. Sí, sí te deja un buen impacto, ¿no? Porque yo creo que en general en la vida de la orquesta juvenil, pues tú vas viendo las generaciones pues pasar y los que estuvieron antes en el primer año pasan el tiempo, ¿verdad? Y después ya van a estar en el último año. Y entonces quienes fueron principiantes una vez, ahora conocen un poquito más y pueden ayudar a sus compañeros, ¿no? Y Mm, entonces hay un pequeñito miniciclo, un miniciclo, pues sí, sí, como un pequeña experiencia de esta eh, otra en versión macro, ¿no? Con un profesional sí, consolidado que viene, ¿verdad?, a su taller y que lo ves tocar, lo ves en otro nivel, ¿no? Exactamente, en otro nivel, ¿no? Pensando en ujú, otro tipo, en otra manera, pero, y al mismo tiempo trabajando tal vez los mismos fundamentos, ¿no? sí, Que ves en la orquesta, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que eso es algo que habría que alzar un megáfono gigante, ¿no? En las redes y a ver quién puede ver, ¿no? Echar un ojo, ¿no? Para colaborar, ¿no? Con todas las orquestas juveniles ujú, y que se pueda hacer
que se puedan hacer muchas buenas experiencias, ¿no? De intercambio entre músicos profesionales y las jóvenes estudiantes de música, ¿no? Yo creo Sí, que parte de ese chiste de hacer el colectivo de contrabajistas en México es unir esfuerzos, ¿no? Y por qué no unir proyectos y unir sueños. Tal vez nos encontremos identificados en el otro, ¿no? Y esperemos ujú, pues ver un nuevo amanecer, una nueva generación de músicos, de contrabajistas aquí en México, que tengan mejores oportunidades, ¿verdad? De las que ya tuvimos nosotros. claro. Y además que ellos mismos sientan, ¿no? Que igualmente pueden contribuir en el futuro. Mm, Y que no están solos en el mundo del contrabajo, ¿no? Que van a tener algún colega que los va a apoyar, ¿no? Porque eso sí es cierto, entre contrabajistas siempre he visto como ese apoyo, ¿no? Y esta comunidad. Sí, sí, eso hay que valorarlo, hay que cuidarlo y hay que potenciarlo, ¿no? Y sobre todo, pensar a futuro, pensar en proyectos, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos va a dar muchas buenas experiencias en el futuro. Bueno, Miguel, pues estamos ya concluyendo esta sesión. Vamos te repito, a hacer una serie de videos con otros colegas. Eh, Nada más para unas últimas palabras para concluir, nos podrías hablar entonces, tú nos hablaste de la orquesta Tepoztlán. ¿Cuál es su nombre? Es la Orquesta Juvenil de Tepoztlán. Orquesta Juvenil de Tepoztlán. Muy bien, pues les enviamos un afectuoso saludo a todos los músicos por allá, ¿no? Y a todos los amigos bajistas que están atendiendo esta charla y los invitamos a la siguiente sesión. Y pues nada, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel. Y No, gracias a ti, Gil. pues nos vemos entonces a la próxima. ¿Eh? Hasta luego, Adiós. Gil. Nos vemos.